presidente Enrique Jacob, saludos a toda la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y a todos los medios que nos siguen. Esta iniciativa nace por los golpes de realidad que hemos estado presenciando en distintas comunidades en referencia a los tiros clandestinos. Y diría el gran filósofo español Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo ella, no me salvo yo. Desgraciadamente, la circunstancia de muchas familias, en muchas comunidades, es adversa con la proliferación de estos puntos clandestinos, en los cuales se genera no solamente una gran contaminación que termina afectando el aire, el ambiente, como nos lo dicen algunos vecinos en Santiago Tepatlasco o en San Francisco Chimalpa, sino que también termina por afectar los cauces de los ríos, termina por contaminar los mantos freáticos y termina por afectar, en definitiva, la calidad de vida de muchas personas. Y también, como decía el filósofo Karl Marx, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Y si hay un entorno adverso, si hay un entorno marginado, pues seguramente el desenlace de muchas familias queda condicionado por la realidad a la que se tienen que enfrentar. Con la venia del pueblo mexiquense, tomo esta tribuna con el objetivo de someter a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México, con objeto de combatir la proliferación de tiraderos clandestinos y áreas de descarga ilegal de residuos sólidos en el Estado de México, los cuales implican graves riesgos para la salud y el bienestar de la población que ahí habita. El desarrollo de las revoluciones industrial y tecnológica produjeron a lo largo del último siglo un repunte inédito de la contaminación y la explotación de recursos no renovables. Desde hace décadas, centenares de esfuerzos se han emprendido por todo el mundo para recordarle a la especie humana y especialmente a las personas tomadoras de decisiones una verdad trascendental que, sin embargo, ha sido desdeñada por la codicia, la egolatría especista, el hecho de que la tierra es nuestro hogar, nuestro único y verdadero hogar, y que los recursos que proceden de ella son finitos, por lo que debemos cuidarlos con responsabilidad y visión sostenible, puesto que esta es la única forma de preservar nuestra existencia como especie. Si bien es cierto que es imposible detener el aprovechamiento de los recursos naturales, lo es también que podemos establecer criterios, estándares y principios para garantizar que ello ocurra con racionalidad, sin amenazar los ciclos y dinámicas ecológicas indispensables para que la vida ocurra en condiciones mínimas de bienestar. Así, la comprensión y aprecio al ciclo del agua, la conservación del suelo, la producción agroecológica y la defensa de la biota son causas que debemos enarbolar, no solo por convicción ideológica, sino porque nos preocupa sostenernos en la vida. Los Estados integrantes de las Naciones Unidas, ante la clara aceleración de la degradación del medio ambiente y su impacto negativo en la vida de las personas, han emprendido la búsqueda por establecer alternativas que combatan dichos estragos y han suscrito diversos instrumentos internacionales, tales como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y la Cumbre del Clima de 2019. Estos diferentes mecanismos pueden ir desde el ámbito de lo preventivo hasta lo reactivo y regulan diversas actividades o bien adoptan medidas fiscales. Con la adopción de la Agenda 2030 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 2015, en relación a la degradación del medio ambiente a causa de la actividad humana, en su objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, establece como meta para 2030 asegurar servicios básicos asequibles, aumentar la urbanización sostenible, prestar especial atención a la calidad del aire y a los residuos urbanos y hace mención específica a lo relativo a la adecuada descarga final de los desechos producidos en las ciudades. Una de las más importantes problemáticas de las urbes, sean estas de menor o mayor expansión y concentración poblacional, es el manejo de residuos sólidos, RCU. El mal manejo de la basura es la razón por la que muchos de estos materiales terminan en el mar, en los ecosistemas terrestres y ocasionando afectaciones medioambientales severas, como la transmisión de enfermedades, la degradación de los ecosistemas naturales,
la biodiversidad, la proliferación de fauna nociva y la maximización de los efectos negativos de las ocurrencias y los fenómenos naturales tales como inundaciones en las ciudades o zonas cercanas que por la existencia de residuos sólidos que obstruyen el cauce natural del agua afectan a los asentamientos humanos aledaños. Desde 2015, la producción de residuos sólidos urbanos presentaba un incremento considerable, pues para ese año se generaron 53.1 millones de toneladas, lo que representó un incremento porcentual de 61.2% con respecto al 2003. Si se expresa por habitante, la generación alcanzó 1.2 kilogramos en promedio diariamente. No obstante, con el advenimiento de la pandemia ocasionada por el COVID-19, con base en datos referidos por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, la producción de residuos aumentó de manera significativa. La basura doméstica pasó de 3.5 a 17%, en tanto que los desechos tipo biológico infecciosos lo hicieron hasta en un 300%. Para evitar que la disposición de estos residuos se convierta en un problema de carácter ecológico y social, el Congreso de la Unión promulgó en 2003 la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la cual establece en su artículo 2, fracción tercera, que la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos, así como cualquier acto o acción que derive de ella, debe perseguir la prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al medio ambiente y su transferencia de un medio a otro, a fin de evitar riesgos a la salud y daño a los ecosistemas. Esta obligación contrasta con lo que se ha convertido en un problema cada vez más frecuente en los municipios conurbados del Valle de México, que es la proliferación de los tiraderos clandestinos. Por su parte, los gobiernos estatales son pieza fundamental para la atención de la problemática aquí señalada. Si bien es cierto que también han contribuido con la implementación de acciones, nuestra entidad, por ejemplo, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, firmó un convenio de coordinación para impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos, mediante el cual ambas entidades reconocen la importancia de emprender acciones innovadoras con lo relacionado al manejo de los residuos y no sobre su disposición final en rellenos sanitarios. Desde hace tiempo, el problema de la disposición final de residuos sólidos urbanos ha sido un desafío que ha puesto en jaque a las autoridades estatales y municipales del Estado de México, derivado del crecimiento urbano e industrial de nuestra entidad, que ha implicado no solo una transformación en la economía y relaciones sociales de las y los mexiquenses. Hemos sido testigos de la afectación de los ecosistemas y el ejercicio de los derechos ambientales. En particular, la vivienda se ha expandido a niveles nunca vistos, potenciados por el ritmo acelerado de crecimiento de la población, que ha pasado de ser de 9.815.795 habitantes en 1990 hasta los 16.992.418 en 2020, es decir, un crecimiento del 73.1% en tan solo 30 años. Si bien inherentes a los procesos de expansión de cualquier ciudad, las obras de urbanización necesarias para satisfacer la demanda de bienes y servicios de esta floreciente población se ha traducido en un aumento precipitado en la generación de los desechos, haciendo más difíciles los retos que implica la adecuada gestión. De acuerdo con el Programa de Protección Civil para Basureros 2021, nuestra entidad genera alrededor de 16.187 toneladas de basura diariamente, ocupando el primer lugar en generación de residuos sólidos de todo el país. Sin embargo, dada la vecindad y estrecha relación que existe entre el Estado de México y la Ciudad de México, es vital subrayar: la Ciudad de México ocupa el segundo lugar al generar 13,000 toneladas de basura todos los días. Es decir, en conjunto, ambas entidades generan el 28% de los residuos sólidos urbanos de todo el país. El asunto no es menor, dado que según el inventario de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México en 2020, la Ciudad de México no cuenta con ningún relleno sanitario dentro de sus confines, por lo que el 72% de la basura que ésta produce se dirige a rellenos y tiraderos ubicados en el Estado de México, mientras que solo el 28% se ingresa a plantas de reciclaje y tratamiento para la generación de energía, así como a compostas ubicadas dentro de la capital. Aunado a lo anterior, apenas la mitad de la basura doméstica generada en la entidad es depositada en rellenos sanitarios, tal y como lo ordena la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, mediante la cual se establecen las especificaciones para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Al verse rebasadas, las autoridades
han posibilitado en ocasiones, pues con esta incapacidad o a veces por omisión y en algunos casos por perversa complicidad, que el resto de la basura sea arrojado en tiraderos a cielo abierto sin ningún tipo de vigilancia. Aunque la información no es concluyente, pues cambia dependiendo de la fuente, en la actualidad la infraestructura estatal para la disposición final de desechos está compuesta aproximadamente por 20 rellenos sanitarios que reciben 7.500 toneladas de residuos al día, 35 sitios controlados que cumplen en un 80% con normatividad ambiental, donde se vierten casi 3.000 toneladas, mientras que se han identificado al menos 49 sitios no controlados, tiraderos a cielo abierto, que no cumplen con los estándares mínimos de impacto ambiental, donde acaban unas 1.800 toneladas de basura diarias. Esto significa cerca del 15% de la basura que se recibe y procesa en nuestra entidad. Es decir, 15% es ilegal o podría ser aún más con la proliferación constante de estos puntos y estos focos de infección. No hay duda de que el problema se encuentra en que no existen espacios suficientes para albergar los residuos generados por el área metropolitana del Valle de México. Esta situación ha culminado en el hecho de que el 30% de la basura, es decir, 5.000 toneladas de residuos diarios, sean arrojados de forma clandestina e insegura en la periferia del área conurbada, en el contexto de desigualdad, exclusión histórica y discriminación estructural que enfrentamos actualmente. Este es un problema que, como muchos otros, ha terminado por afectar a los que menos tienen, quienes, limitados por la exclusión y la pobreza, ven disminuidas sus capacidades para influir ante las autoridades para la clausura de dichos tiraderos clandestinos, que se ubican cerca de sus viviendas, debiendo soportar los efectos nocivos que estos tienen para su salud y su bienestar. La realidad es que este es un problema que se ha desencadenado, sobre todo en los últimos 10 años, y basta una revisión a cualquier buscador de Internet para ubicar que todas las noticias relacionadas con el manejo de la basura en el Estado de México hacen referencia a la denuncia de tiraderos clandestinos en diversos municipios ubicados en el Valle de México, como Los Reyes La Paz, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, San Antonio la Isla, Temazcalapa, Sinacantepec y Naucalpan. Por si esto fuera poco, los ayuntamientos de estos municipios han hecho poco para regularizar los basureros a su cargo, argumentando falta de recursos o incluso han optado por beneficiar a empresas concesionarias de sitios de disposición final que terminan incumpliendo con las normas ecológicas. En el caso particular de Naucalpan hemos logrado constatar la presencia de tiros clandestinos, así como el tránsito constante de camiones repletos de desechos orgánicos en Chimalpa, en Tepatlasco, y residuos peligrosos que arrojan apenas a unos pasos de las colonias ubicadas al poniente del municipio. Por su parte, los vecinos se han manifestado, como en febrero pasado, para denunciar la existencia de un centenar de tiraderos de basura que operan de forma clandestina, donde se arrojan todo tipo de residuos sólidos, industriales, cascajo y algunas otras cosas más. Y recientemente las autoridades municipales realizaron un censo de tiraderos ubicados en distintas comunidades y, sin embargo, la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de México, hasta el momento, han faltado acciones contundentes. La Propaín identificó al inicio la existencia de 25 tiraderos clandestinos más. Hasta el momento solamente 11 han sido clausurados. La presencia de tiraderos clandestinos de residuos ha provocado graves afectaciones al agua, el aire, suelo, flora y fauna, ecosistemas y al drenaje de los municipios, al igual que ha contribuido a la saturación de los sitios de disposición final. A pesar de las exigencias ciudadanas y los esfuerzos de las organizaciones y autoridades ambientales, son un reflejo del fracaso o de la falta de planeación que nos permita hablar de un sistema de recolección, gestión y disposición de los residuos, así como evidencia el lamentable estado en que se encuentra la política ambiental en nuestra entidad. Cada tiradero compromete al medio ambiente sobre el que se encuentra ubicado, imponiendo sobre este presiones ecológicas que le es imposible resolver por sí mismo. Además, son causa de la emisión de biogases contaminantes, el adelgazamiento de la capa de ozono, la pérdida de los suelos, de los cuerpos de agua y la proliferación de la fauna nociva, como ratas, moscas, cucarachas y demás plagas. Peor aún, sus consecuencias se expresan en el deterioro de la salud de las personas y la transmisión de enfermedades. Por esta razón, presentamos esta iniciativa con el fin de apoyar en el combate de esta proliferación de tiraderos clandestinos, de lograr frenarla de una vez y para todas, y de las áreas de descarga ilegal de residuos sólidos en el Estado de México. Vamos por tu estado de bienestar en la ruta indicada. Muchas gracias, diputadas y diputados.